El proyecto se llama Color Stone y consiste en el tratamiento térmico de piedra arenisca para la obtención de piedras de diferentes colores sin la necesidad de tener que utilizar aditivos o colorantes. Yo soy Saúl Vallejos Calzada, soy el director del grupo de polímeros de la Universidad de Burgos. Tenemos muchas líneas de investigación activas y una de ellas pues, está dedicada a la preparación, el desarrollo de nuevos materiales para la construcción sostenible y eficiente. Y a través de una de esas colaboraciones pues, hemos llevado a cabo este proyecto Color Stone, en el que estamos trabajando en colaboración con la empresa Areniscas de Bibliestria. Todo esto surge de una conversación con la empresa en la que nos exponen uno de sus mayores problemas, ¿no? Que es el desperdicio que generan en las canteras. En números generales estaríamos hablando que aproximadamente se desperdicia un 60, 70, 80% de toda la piedra que se extrae, se desperdicia. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos desperdicios? Nosotros lo que estamos intentando hacer con este proyecto es dar salida a un residuo de la industria. El proceso comienza en la cantera, se extraen unos trozos enormes de piedra, de ahí se van haciendo cuadrados más pequeñitos, que son los que nos llegan a nosotros a nuestras instalaciones de la universidad. ¿Qué se hace con esos cubos? Lo primero que hay que hacer es eliminar la humedad, se secan y después únicamente los introducimos en nuestro horno. Es un horno un poco especial, un horno que puede trabajar como cualquier otro horno, es decir, con un ambiente de aire, de atmósfera oxidante, ¿vale? Pero también puede trabajar en otras atmósferas diferentes. Por ejemplo, en una atmósfera inerte de gas nitrógeno. ¿Cuál es el juego al que nosotros estamos jugando con este proceso? Bueno, pues a cambiar esas atmósferas, a modular un poquito también las temperaturas a las que se llevan a cabo esos procesos y, digamos, con esas herramientas somos capaces de conseguir colores diferentes en las piedras. La ventaja principal, digamos, que sería la reutilización o el aprovechamiento de residuos, ¿no? De cosas que ahora mismo llevan un coste asociado porque esa piedra se extrae, después se desecha. Nosotros vamos a reaprovechar, digamos, esa piedra. Y ese reaprovechamiento nosotros desde el grupo de polímeros lo estamos abordando desde dos prismas diferentes. Un aprovechamiento directo, es decir, se coge la piedra, se mete en el horno con el procedimiento que hemos desarrollado en este proyecto y se obtienen directamente piedras de diferentes colores. Y si vamos un poquito más allá, desde un punto de vista también más científico, más básico, estas piedras muchas veces presentan unos defectos que en las canteras se les llama pelos. Estos pelos o estos hilos son una especie de grietas que aparecen en la roca y que nosotros ya hemos sido capaces de rellenar con nuestros polímeros y después del tratamiento térmico pues no solo se homogeniza el color y se obtienen colores bonitos, negros, grises, con ciertos brillos metálicos, no solo eso, sino que además se rellenan esas grietas. Así que desde el punto de vista también, digamos, mecánico de resistencia a la piedra, pues también se mejora. Los siguientes pasos serían principal y esencial mantener el contacto con la empresa. Seguir probando con diferentes atmósferas de diferentes gases para ver si conseguimos diferentes colores y que esa gama de productos de la empresa, que inicialmente solo era una, se amplíe a una gama de colores más completa, ¿no? Un producto, digamos, que pueda abarcar muchos más clientes. Obviamente de ahí también salen más objetivos. Surge la posibilidad de solicitar proyectos en diferentes convocatorias público-privadas, ¿no? Pues en las que, digamos, pudiéramos ir de la mano la empresa y nuestro grupo de investigación. Yo me quedaría con dos ideas básicas después del proyecto, que son, en primer lugar, la ampliación del catálogo de productos de la empresa y, en segundo lugar, el aprovechamiento de lo que antes era un residuo, convertirlo ahora en un producto que es válido para el mercado.